Hace 4000 años, el epicentro de los avances más destacados de la humanidad ocurría en el norte de África, más precisamente en el antiguo Egipto. Aquella época fue una de las más influyentes en la historia de la humanidad. Los antiguos egipcios desarrollaron un sistema de escritura muy llamativo, así como una arquitectura adelantada a su época. La sociedad egipcia tenía una vida muy variada. En relación con el gran desarrollo cultural, económico y social, los egipcios poseían una vida diaria que estaba basada en diversas actividades que hoy podríamos considerar un tanto peculiares. Los faraones eran considerados los intermediarios de los dioses en la tierra. Al morir, se fusionaban con Osiris, momento en que eran venerados como una deidad más del Olimpo egipcio. Sin embargo, tenían una serie de costumbres bastante terrenales. Además de los ritos obligados, el sexo y los grandes banquetes formaban parte de la rutina cortesana en Egipto. A continuación, echamos un vistazo a 5 cosas raras que eran normales para los faraones egipcios. Acompáñanos. Este vídeo contiene imágenes y referencias a hechos históricos que pueden afectar a la sensibilidad de algunas personas. Recomendamos precaución a los espectadores. Nosotros, los creadores de este vídeo, no apoyamos ni estamos alineados con las acciones de los personajes presentados. En el antiguo Egipto, las clases sociales, como en toda civilización, se regían por la economía y el estatus que desempeñaban dentro de la sociedad egipcia. Por ende, uno de los aspectos que marcaban el estatus social era el pelo, es decir, solo los de escasos recursos o pobres se diferenciaban por presentar cabello. De hecho, solo los hombres de alta alcurnia o descendientes de faraones o de la realeza egipcia eran calvos. Una cabeza bien pelada significaba un atributo físico que resultaba muy atractivo para las mujeres dentro de la aristocracia del antiguo Egipto. El árido clima egipcio, con su ambiente cargado de polvo y su calor asfixiante, convertía la higiene personal en algo esencial para preservar la salud. Un acto bastante común, sobre todo entre miembros de la élite, tanto hombres como mujeres, era la depilación corporal. Los arqueólogos han encontrado kits de depilación en algunas tumbas femeninas, que incluían piezas metálicas, cuchillos, navajas y piedras de afilar. Sin embargo, algunos historiadores aseguran que raparse el cabello era para que no se les pegaran los piojos, una plaga que afectaba a los de la pobreza. Gran parte de la población tenía estos parásitos en su cabello, así que la forma más rápida y sencilla de librarse de ellos era raparse la cabeza. Los nobles lo solucionaban con pelucas elaboradas con pelo humano, así que los pobres se dejaban el pelo largo para luego cortarlo y venderlo. 2 prácticas hoy reprobadas, pero muy habituales entre los egipcios, eran la necrofilia y la zoofilia. De ambas también ha quedado constancia en dibujos de aquella época. El sexo con los muertos estaba asociado a la idea de liberación del alma y una posible resurrección. Después de un par de días de duelo, los sacerdotes permitían el embalsamiento de los cadáveres, pero los egipcios tenían especial atención de los restos de las mujeres más atractivas. De acuerdo a documentación hallada en excavaciones, tanto sacerdotes como miembros lejanos de la familia solían tomar el cuerpo en descomposición y tener prácticas sexuales con él. A partir de entonces, los familiares y otros guardias velaban a las muertas para evitar la necrofilia. La zoofilia también aparece mencionada en antiguos papiros, algo no tan extraño si se considera que muchos dioses son mitad animal, mitad humano. Entre los objetos más extraños hallados por los arqueólogos se encuentra un primitivo consolador fabricado con restos del pene de un cachalote. La imagen que tenemos en la actualidad de los faraones egipcios es el de personas esbeltas y delgadas. Sin embargo, la realidad es bastante distinta. Al contrario de esta idea, los faraones o las figuras de máxima autoridad en el antiguo Egipto eran obesos y de hecho, se pensaba que estar así proyectaba autoridad. Un gran número de momias halladas en las tumbas indican que muchos faraones eran obesos
y presentaban obstrucciones en las arterias. Esto indica que las posibles causas de muerte en los faraones se debían más a enfermedades metabólicas y cardiovasculares, que en esa época eran un tanto desconocidas. En realidad, los faraones seguían una dieta desproporcionada en proteínas y grasas, servidas en hasta 4 banquetes diarios, motivo por el que sus cuerpos embalsamados presentan obesidad mórbida. Desde los albores de la cultura egipcia, los animales eran considerados seres sagrados que debían ser respetados porque ocupaban un sitio especial dentro del cosmos y como tal eran tratados. Las principales deidades egipcias tomaron formas animales con rasgos humanos y una de las especies más significativas fueron los gatos. El culto a la diosa Bastet, representada como un felino doméstico, provocó la aparición de cementerios y momias gatunas que eran conservadas con especial cuidado y reveladas cada determinado tiempo. Esto se constató recientemente, cuando arqueólogos que trabajaban en tumbas descubiertas en Egipto hallaron una colección de gatos y escarabajos momificados. El hallazgo, que data de hace más de 4000 años, tuvo lugar en Saqqara, al sur de El Cairo. El vasto cementerio sirvió a la ciudad de Menfis, la antigua capital de Egipto, durante 2000 años. Una de las costumbres extrañas en el antiguo Egipto era la menstruación masculina, algo que, a decir verdad, es un tanto inquietante. Según los historiadores de la época, los hombres sangraban en el pene, pero eso no se atribuía hacia algo biológico o normal, sino a una enfermedad. Dicha enfermedad se denomina esquistosomiasis, lo que permitía un sangrado igual a la menstruación en las mujeres, pero se desarrollaba en los hombres. Esta fue una de las enfermedades más frecuentes en el delta del Nilo y consistía en una infección parasitaria aguda provocada por el contacto de las heces fecales con los alimentos y el agua dulce. Uno de sus principales síntomas es el sangrado en la orina, y los egipcios solían confundir la enfermedad con un proceso natural, tal como ocurre con la menstruación. La contracepción era un tema prioritario en Egipto, y los primeros conocimientos en medicina llevaron a experimentar con métodos muy peculiares. Mientras las mujeres preparaban una mezcla de excremento de cocodrilo con plantas que vertían al interior del útero. Según los egiptólogos, este medio era bastante efectivo, pero había otro, de igual efectividad, y era mezclar semillas de acacia con miel y colocarlas en el interior de la vagina. Por su parte, los hombres untaban el pene con aceite de cebolla antes de tener sexo. Sí, escuchaste bien, pastores de ano. En el antiguo Egipto había proctólogos, a los que se les conocía como pastores del ano o guardianes del ano. Su labor principal era la elaboración de enemas. Los faraones comían en abundancia, así que necesitaban sus servicios con frecuencia. El pastor del ano estaba encargado de vaciar y mantener desahogado el intestino faraónico cuando éste hubiera consumido una abundante comida, con el fin de facilitar su digestión y evitar futuras enfermedades o problemas intestinales. Este proctólogo soplaba agua a través de una larga vara de oro que se introducía en el ano del faraón, haciendo las veces de enema. Los escritos explican que fue el propio Osiris quien introdujo por primera vez agua en su orificio anal usando el pico de un ibis. Esto inspiró a los sacerdotes para mantener la salud del rey egipcio. Según los registros existentes, no fueron únicamente los faraones los que utilizaron esta primitiva hidroterapia de colon. Al parecer, se convirtió en una práctica muy común en aquel entonces. La medicina egipcia estaba muy adelantada a su época. Sin embargo, había algunas costumbres un tanto extrañas y desagradables. Para saber si una mujer estaba o no embarazada, le introducían una cebolla en su vagina. Si a la mañana siguiente su boca olía a cebolla, no estaba embarazada. Si podían oler el ajo o la cebolla, la mujer era fértil. Otro método que servía como prueba de embarazo consistía en acercar a la mujer una mezcla de cerveza y dátiles con un olor desagradable.
Si vomitaba se consideraba positiva. La nula tolerancia a los olores fuertes es un indicador del embarazo, que la ciencia confirmó siglos después. Para preservar la sangre azul de su linaje, estimulaban y permitían ciertas conductas sexuales que hoy son consideradas aberrantes. Así, para garantizar la prolongación de su dinastía, los faraones propiciaban el matrimonio entre hermanos y entre padres e hijas, con el fin de preservar la pureza. El incesto estaba permitido entre monarcas, y la circuncisión, práctica adoptada posteriormente por los judíos, tenía un carácter ritual en la ceremonia de iniciación a la adolescencia. Los egipcios vivían la sexualidad con mucha naturalidad y pragmatismo. Las altas temperaturas en su árido territorio hacían que vistieran con ropas muy ligeras y hasta muchas veces en el campo anduvieran desnudos. La práctica sexual fue representada muchas veces en dibujos en piedra y papiros. Había imágenes de monstruosa obscenidad que realmente me dieron una extraña impresión acerca de la sabiduría y compostura egipcia, dijo el egiptólogo francés Jean-François Champollion. Una muestra acabada de a qué se refiere se encuentra en el llamado Papiro erótico de Turín, donde se observa una orgía en la que participan miembros de la corte, sacerdotes y altos cargos. Los faraones homenajeaban anualmente al dios creador Atum, el que existe por sí mismo. Este dios, el primero representado con cuerpo humano, fue el único que no nació a partir del poder de Ra. Con esto en mente, el faraón iba hasta el Nilo, símbolo de la abundancia para la civilización norafricana, y se masturbaba en la orilla, asegurándose que su semen corriera por el agua del Nilo. Posteriormente, los asistentes emulaban al faraón. El motivo de esta extraña práctica se debe a la propia historia de Atum. La deidad creó, a través de su eyaculación, a Tefnut y a su hermano Shu, los primeros en poblar la tierra que posteriormente sería habitada por el antiguo pueblo egipcio. Sin duda, toda mitología esconde una relación con diferentes aspectos de la vida humana si se tiene en cuenta que los dioses ancestrales fueron creados a imagen y semejanza del ser humano. El amor, la ira o el sexo son fundamentales entre los mitos de las antiguas civilizaciones. De ahí esta serie de costumbres que entonces eran normales y que hoy son poco comunes, y algunas incluso podrían parecer aberrantes para algunos. ¿Y tú conoces otras cosas que eran normales para los faraones y que para nosotros son mucho más que raras? Déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios. Como siempre, gracias por vernos. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like. Recuerda clicar en la campanita y suscríbete para enterarte de cada nuevo vídeo que colguemos. ¡Hasta la próxima!